Bienvenidos una vez más a Panorama Bursátil. En esta ocasión vamos a estar analizando obligaciones negociables. Si vos tenés pesos y te querés dolarizar y sacarle un rendimiento, quédate que este es tu video. Pero si vos tenés dólares y los querés hacer rendir, también es tu video. Así que los invito a que se queden y sin más, comencemos. Antes de empezar a analizar lo que sería las obligaciones negociables en pesos, vamos a tener que tener en cuenta un valor de referencia. Ese valor de referencia en este caso es el dólar MEP conformado por el AL30. Como vemos, terminó cotizando en la última rueda a 1.180 pesos con 21 centavos. Como dije anteriormente, teniendo como referencia este número, vamos a empezar a buscar obligaciones negociables en pesos que esté por debajo de la cotización del dólar MEP. Así también podemos dolarizarnos más barato que haciendo el tradicional dólar MEP. Dicho esto, pasemos al análisis de las obligaciones negociables, tanto en pesos como en dólares. El primer activo que vamos a ver en el día de hoy pertenece a la obligación negociable de la Compañía General de Combustible clase 36, cuyo ticker es CP36O. Y los 100 nominales terminaron cotizando en la última rueda bursátil en 105.370 pesos. Vayamos a ver un poco los datos técnicos y vemos que la fecha de vencimiento es el 10 de octubre del 2027, se puede comprar de a un nominal y la ley aplicable es ley argentina. Vayamos a ver un poco la paridad que está arrojando a estos precios y la paridad está en torno a los 86,88%, arrojando una tasa interna de retorno del 13,35%. Vayamos a ver un poco el flujo de fondo de la misma y vemos que es una obligación negociable que paga semestralmente los meses de octubre y de abril. La próxima fecha de pago es el 10 de octubre del 2025 y en esa oportunidad nos va a estar entregando una renta de $3,26 los 100 papeles que tengamos en cartera. Como ven, es una obligación negociable bullet, ya que entrega la amortización o la devolución de capital el último día de su vida, que es el 10 de octubre del 2027. Como vemos, es una tasa interna de retorno muy interesante, entrando a un precio por debajo de lo que vimos en la introducción, de acuerdo al dólar MEP que vimos que estaba conformado por el AL30. Acá estamos pagando un dólar a 1.053 pesos con 70 centavos cuando el dólar MEP cerró en 1.180 aproximadamente. Así que creo que esta al menos es una obligación negociable, la cual la tenemos que poner en una lista de seguimiento o al menos tenerla presente a la hora de invertir. Ahora vayamos a una obligación negociable, pero esta vez en su versión en dólares. No se trata de la clase 36 como vimos anteriormente, sino que de la clase 34. Como dije anteriormente, es una obligación negociable de la Compañía General de Combustible, pero clase 34, cuyo ticker es CP34D. La última cotización fue en $98 con 80 centavos los 100 papeles. Vamos a ver un poco lo que serían los datos técnicos y esta es una obligación negociable que finaliza el 23 de febrero del 2026 y se puede comprar de a un nominal y la legislación aplicable es ley argentina. Vayamos a ver la paridad a estos precios y vemos que tiene una paridad del 97,60% y una tasa interna de retorno del 10,37%. Vamos a ver un poco el flujo de fondo, el cual, como vemos, también es una obligación negociable bullet que nos devuelve capital o amortización en el último cupón, en el último pago, y es una obligación negociable también de pago semestral, ya que paga los meses de agosto y febrero. El próximo pago lo va a estar realizando el 23 de agosto del 2025, en el cual vamos a estar recibiendo una renta de $3 con 47 centavos los 100 papeles. Como verán, aquellos que tengan dólares ociosos en la cuenta comitente y lo quieran hacer rendir, la obligación negociable de la Compañía General de Combustible clase 34, que acá estamos viendo el ticker, nos está entregando una tasa interna de retorno bastante interesante. ¿Qué quiere decir esto? Es que vamos a estar ganando anualmente 10,37% en dólares. Así que bueno, esta también es una opción como para aquellos que tengan dólares y los quiera hacer rendir. Ahora vayamos a analizar el tercer activo, el cual se trata de la obligación negociable de la empresa Volt.
acá hago un alto porque quizás muchos inversores no conozcan esta empresa, así que bueno, vamos a ver un poco la página web de la empresa a que se dedica y luego vamos a ver la calificación de riesgo que le da Fixer a la empresa y en especial a la obligación negociable que emite la misma. Como vemos, bueno, tiene varios negocios en que se dedica Bold. Acá tienen la página web para aquellos que quieran chusmear un poco a qué se dedica Bold antes de realizar la inversión correspondiente. Y entre los negocios que se dedica Bold, bueno, está la sistematización de información, desarrollo de sistema y bueno, un montón de negocios que lo pueden chusmear en la página. Ahí le dejo la página web de la empresa para aquellos que quieran profundizar en los negocios que desarrolla Bolt. Ahora vayamos a lo que sería, digamos, la calificación de riesgo de la empresa. Como vemos, la deuda a largo plazo, según Fixer, la califica en A-, con una perspectiva estable. La única emisión vigente es la obligación negociable que vamos a ver en el día de hoy y también tiene una calificación de riesgo de A- con una perspectiva estable. No es digamos, una calificación de excelencia, pero tampoco es una calificación en donde nos tenemos que preocupar en demasía cuando nosotros invertamos en este activo. Así que vayamos al análisis en concreto. Como dijimos, es la obligación negociable de Bolt, cuyo ticker es BOL1O y los 100 nominales terminaron cotizando en 116.000 pesos. Acá nos estamos dolarizando a 1.160 pesos, que a comparación del dólar MEP, ¿sí? Nos estamos dolarizando casi a 20 pesos menos que si nosotros hacemos dólar MEP. Vayamos a ver un poco lo que sería los datos técnicos. Vemos que es una obligación negociable que termina el 7 de marzo del 2026. Se puede comprar de a un nominal y la ley aplicable es ley argentina. La paridad que nos está arrojando a estos precios es del 95,92% y tenemos una tasa interna de retorno del 15,64%. Vamos a ver un poco el flujo de fondo. Como vemos, es una obligación negociable bullet, ya que nos está devolviendo amortización en el último día de pago de esta obligación negociable, y el próximo pago lo vamos a estar recibiendo el 7 de septiembre del 2025, donde nos va a estar entregando una renta de $5 con 4 centavos los 100 papeles que tengamos en cartera. Fíjense que el flujo de fondo que vemos en pantalla es muy interesante y muy atractivo, y es una obligación negociable, si se quiere, a corto plazo, ya que nos queda un poco menos de un año para ya recibir los dos cupones y la amortización correspondiente. Además, tiene una tasa interna de retorno bastante interesante y lo estamos comprando a una paridad que realmente es muy atractiva. Así que bueno, esta obligación negociable de Bolt tiene, digamos, atractivos por todos lados, no solamente de TIR, de paridad, sino que también el flujo de fondo, y además nos estamos dolarizando por debajo de lo que sería el dólar MEP conformado por el bono AL30. Vayamos a analizar ahora el cuarto activo del día de la fecha, y esta es una obligación negociable de Petrolera Aconcagua clase 10, cuyo ticker es PECAO, y los 100 nominales terminaron cotizando en 116.400 pesos. En esta oportunidad nos estamos dolarizando a 1.164 pesos, que es muy por debajo de lo que cerró el dólar MEP el día viernes pasado. Vayamos a analizar un poco los datos técnicos de esta obligación negociable y vemos que termina, o su fecha de vencimiento es el 1 de marzo del 2027, la lámina mínima de compra es de a un nominal y la ley aplicable es ley argentina. Pasemos a ver un poco la paridad que está arrojando a estos precios y vemos que está en torno a los 95,70% y tenemos una tasa interna de retorno del 11,48%. Vayamos a ver un poco lo que es el flujo de fondo y vemos que es una obligación negociable que paga semestralmente los meses de agosto y los meses de marzo, y es una obligación negociable bullet, ya que devuelve la amortización o el capital en el último cupón que dijimos que era el 1 de marzo del 2027. El próximo pago lo va a estar efectuando el 29 de agosto del 2025 y allí vamos a estar recibiendo una renta de $4 con 22 centavos los 100 papeles que tengamos en cartera. Como vemos en pantalla, tiene un flujo de fondo muy interesante, además de tener una tasa interna de retorno bastante atractiva, y además nos estamos dolarizando por debajo de lo que sería el dólar MEP si nosotros hacemos dólar MEP a través del bono AL30. Así que esta también es una obligación negociable que a cuanto menos la tenemos que tener en una lista de seguimiento.
Ahora vayamos a un activo cotizado en dólares. Obviamente este tiene su versión en pesos, pero bueno, como dijimos en la presentación, vamos a ver para aquellos inversores que tengan pesos y se quieren dolarizar y para aquellos inversores que tengan dólares y los quieren hacer rendir. En este caso es una obligación negociable de la empresa Endemsa. Acuérdense que es una empresa de distribución de energía de electricidad, perdón, de Mendoza. En este caso es la clase 3 y su ticker es OZC3D. Los 100 papeles terminaron cotizando en $100 con 90 centavos. Vayamos a ver un poco lo que serían los datos técnicos de esta obligación negociable y vemos que la fecha de vencimiento es el 29 de noviembre del 2027. Se puede comprar de a un nominal y la ley aplicable es ley argentina. La paridad a estos precios está en torno a los 97,69%, tirando o arrojando una tasa interna de retorno del 9,25%. Vamos a ver un poco el flujo de fondo y vemos que es una obligación negociable que también paga semestralmente los meses de mayo y los meses de noviembre. Como vemos, es una obligación negociable bullet porque también devuelve capital en el último cupón que, como dijimos, es el 29 de noviembre del 2027. El próximo pago lo va a estar efectuando el 29 de mayo del 2025 y allí vamos a estar recibiendo una renta de $3,97 los 100 papeles. Como vemos, este tiene un rendimiento mucho menor a lo que vimos en los activos anteriores, pero aún así sigue siendo atractivo el retorno que nos va a entregar anualizado en dólares y también la paridad a lo que lo estamos consiguiendo. Por ende, esto también es una obligación negociable que la tenemos que tener en cuenta si es que tenemos dólares ociosos en nuestra cuenta comitente. Como conclusión podemos decir que hemos visto para diferentes tipos de inversores. El video de hoy apuntó a aquellos que tenían pesos, se querían dolarizar y hacer rendir esos dólares. También apuntó a los que tenían dólares y querían hacer rendir los mismos. Hemos visto activos que así lo permitían para ambos casos. Pero también quiero traer algo de tranquilidad a aquellos nuevos inversores que están dentro de lo que sería la renta fija. Y si bien nosotros, digamos, invertimos en este tipo de activos, tenemos que hacer el ejercicio de medir nuestra cuenta comitente en dólares y no en pesos. ¿Por qué? Porque si bien nosotros centramos en pesos en estos tipos de activos, el flujo de fondo y el cupón que nos entrega nos va a entregar siempre en dólares. No solamente el cupón, sino que también la amortización. Entonces tenemos que aprender a ver nuestra cuenta comitente en dólares y no en pesos. Además, generalmente los inversores que tienen obligaciones negociables o bonos en su cartera son inversores que van a largo plazo y no se guían mucho por el ruido que hay en el medio, sino que más bien invierten en empresas sólidas a largo plazo y dolarizándose a unas tires y paridades interesantes o atractivas. Así que siempre hay que invertir con paciencia en empresas sólidas y entrando a buenas tires y paridades. Así que dicho esto, me voy despidiendo y como siempre digo, esto no es, digamos, una recomendación ni de compra ni de venta de activos, solamente es una mirada de un inversor al igual que ustedes. Así que sin más, me voy despidiendo y buenos negocios.